Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Despierta el día en la bolsa, es martes 20 ya de mayo y despierta el mercado. ¿De qué color? ¿Rojo o verde? Verde, está subiendo un 0,42%, el IBEX 35, octava sesión consecutiva de finanzas, superamos ya los 14.100, 14.163. Vamos a ver cuáles son los valores que están tirando. Indra sigue en máximos históricos, sube un 1,9%, cotizan 32,38 euros. Es el valor más alcista desde principios de año dentro del selectivo. Sabadell sube un 1,25 hasta 2,80 euros por acción. Y Solaria, tras las caídas que registraron ayer las renovables, rebota y recupera un 1%, 6,56 último cambio. Un único valor moviéndose en negativo dentro del IBEX, Repsol, que está perdiendo un 0,64%. Y si nos trasladamos al mercado continuo, tenemos a Niesa Valores recuperando un 2,80, Renta Corporación sube 2 puntos porcentuales y Nueva Expresión Textil arriba un 1,5%. Grupo Empresarial San José baja un 2,8%, pero es que hoy descuenta dividendo con cargo a reservas de 2024 por un importe bruto de 0,18 euros por título que pagará el próximo 22 de mayo, es decir, pasado mañana. Tenemos también a Metrobacesa cayendo un 2,45 y a Prisa, que se deja un 2,24%. Hoy muy pendientes en nuestro país del informe que va a publicar el Banco de España, su informe anual. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,21. En Europa, ¿cómo despierta el Eurostock 50? Despierta con una subida del 0,17%. Ahora mismo también está subiendo el DAX alemán, muy parecido, subiendo un 0,32%. Un 0,20%, perdón, y el CAC 40 ahora mismo sube un 0,18%. Las principales subidas dentro del Eurostoxx las vemos en Sanofi con un alza del 0,75%, en BVA con una subida del 0,71% y en ASML Holding, que sube ahora mismo un 0,57%. Y en el lado de las caídas vemos a BASF bajando un 1,81%, Adidas con un descenso del 0,69% y Aiden bajando un 0,53%. Y dentro del DAX Xetra alemán, la principal bolsa alemana de referencia, vemos a Siemens bajando un 1,48%, a Rheinmetall con un descenso del 1,28% y a Vonovia bajando un 1,17%. Si nos fijamos en los futuros americanos, futuros que vienen en rojo, marcando caída del 0,51% para el Nasdaq 100 y de 0,38% para el S&P 500. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado plano, pero en positivo, con una subida del 0,04%. Shanghái está subiendo ahora mismo un 0,38% y el Hansen está operando con un alza del 1,37%. Y si nos fijamos en las materias primas, vemos al petróleo Brent de referencia europea en $65,56, al crudo West Texas en $62, onza de oro cotiza en $3.212, cruce euro-dólar en 1,1258, favorable a nuestra moneda. Y nos quedamos con la última hora, y es que Vodafone acaba de presentar resultados, informa de unas pérdidas netas de 3.746 millones de euros frente al beneficio de 1.505 del periodo anterior. La firma achaca a la caída de los ingresos en Alemania para estos pobres resultados. Muy interesantes las cuentas de Vodafone. Enseguida Pablo García de Bacons Alfa Value les preguntaremos por su análisis, su valoración. Ojo, porque el sector de telecomunicaciones hoy en Europa está en verde. En verde también utilities, salud y real estate. Y en rojo, retail, sector químico y alimentación y bebidas. Muy interesante ver cómo se comporta estos días el mercado de la renta fija. El 10 años español está en el 3,21%, el Bund en el 2,58%, el 30 años alemán en el 3,06%, el 10 años francés en el 3,26% y el 10 años americano, el T-Bond, en el 4,45%. De la deuda americana y de esa rebaja de calificación crediticia de Moody's y el efecto que está teniendo en los mercados de renta fija, hemos hablado con Juan Pablo Calzada, economista. Las actuaciones de Donald Trump en los últimos años, en los últimos meses con el tema de los aranceles, tienen que ver con esto, ¿no? Con rebajar el déficit por cuenta corriente y por tanto el endeudamiento. Yo creo que aquí sí que hay un problema muy grave, porque los que nos han financiado han sido las economías en desarrollo, digo, a Estados Unidos y a Europa.
Si se cansan ahora mismo o les da miedo nuestro endeudamiento, pues podemos encontrarnos con un problema gigantesco y desde luego es un problema que llevan anunciando los mercados financieros hace mucho, ¿no? Hoy muy importante las previsiones que vaya a presentar el Banco de España después de que la Comisión Europea dijera que nuestro país va a crecer este año un 2,6%. Juan Pablo Calzada. A día de hoy pues tenemos más crecimiento por acumulación de nuevos trabajadores que porque cada nuevo trabajador sea mucho más competitivo, ¿no? Y encima hay algún problema grave como que pese a tener recaudaciones récord de Hacienda, pues siga creciendo tanto el endeudamiento, lo cual denota que hay algún problema en algún sitio. También somos muy dependientes del gasto público, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay puntos débiles, pero bueno, sí que efectivamente vamos mucho mejor que en la Unión Europea y eso siempre es positivo, ¿no? Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de fondos. Tendremos también consultorio de fondos de inversión, nos va a visitar Sergio Antón, CEO y fundador de Mi AAA. Hablaremos de soluciones de confirming y factoring y de cómo invertir desde muy poquita cantidad en este tipo de vehículos. Y bueno, nos va a visitar Amadeus, muy interesante. A las 11 de la mañana, Desayunos Capital, Amadeus va a ser la protagonista. Vamos a hablar de sus números, de sus proyectos, de un plan de recompra de acciones también muy potente, de la evolución en bolsa. Lo vamos a comentar esto y más aquí en Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. IBEX 35 imparable, sigue escalando posiciones, un 0,57% arriba, 14.178 puntos. Dentro del IBEX 35, muy poquitos valores en rojo. Puig, Merlin, Acerinox y ArcelorMittal. En verde, liderando las ganancias, tenemos a Indra, Solaria, a Unicaja, CaixaBank. Cuéntame qué es lo importante. Pues Indra, que sigue marcando máximos históricos, en 32,70 es el valor más alcista del IBEX 35 desde principios de año. Sube más de 1,80%, superando a los grandes del sector financiero que también llevan 5 meses imparables, avances en algunos casos del 50%. Entre los que caen hoy tenemos a Puig. Ayer veíamos retrocesos en el sector del lujo, es el representante más cercano que tenemos en el mercado español. Puig aguantaba bastante bien el tirón, por lo tanto no es extraño que hoy estén pasando los inversores por caja. Están subiendo todas las acciones del sector financiero cotizado. Lo mejor lo tenemos en Sabadell, que gana más de 1%. Buen tono también para CaixaBank y para Unicaja. Algunos valores protagonistas, podemos mirar por ejemplo a Iberdrola, sube medio punto porcentual, cotiza en 15,90. Se replantea la venta de la mitad de sus renovables en Estados Unidos, una venta con la que esperaba ingresar unos 5.000 millones de euros. Según publica el diario El Confidencial, la compañía no encuentra
comprador para su negocio verde americano. También miramos a Naturgy. Los títulos están cotizando planos en 26,22, repitiendo el cierre de ayer. El diario 5 Días publica que ha comprado 20 plantas de biometano y que apuesta 500 millones más en gases renovables. La firma acelera la inversión en biogás con la adquisición de varios proyectos AID Energy Group, promotor con el que se va a asociar para producir gas verde entre 2026 y 2028. Miramos a Mafre, que sube un 0,23 hasta 3,46 €. Va a pagar un dividendo bruto de 0,095 € por acción a partir del 29 de mayo. Y en el mercado continuo tenemos a los títulos del grupo San José con caídas del 1% y descuenta dividendo con cargo a reservas de 2024 por un importe bruto de 0,18 € por acción, que pagará pasado mañana 22 de mayo. Muy bien. En Europa tenemos también color verde para todos los índices. Eurostock 50 arriba un 0,15%. Lo importante, ¿dónde lo tienes? Pues nos quedamos con varias empresas protagonistas, como por ejemplo Merck, que anuncia colaboración con IMEC para desarrollar una plataforma disruptiva de sistemas microfisiológicos. Ahora mismo el valor cae plano, pero cae un 0,09%. También Société Générale confirma el lanzamiento de un nuevo plan global de accionariado. Ahora mismo sus títulos suben un 0,33%. En el CAC 40, Swiss Life informa que sus ingresos por tarifas y comisiones alcanzaron los 659 millones de francos suizos, un 3% más que el año pasado. Río Tinto anuncia una colaboración con la estatal chilena Codelco para explotar el litio del salar de Mazirunga en el norte de Chile. Ahora mismo también el valor plano, subiendo un 0,09% en la bolsa de Londres. Unicredit: persisten las incertidumbres sobre la operación lanzada por Unicredit a favor de Banco BPM, según el Corriere della Sera. La reunión de la semana pasada entre ejecutivos bancarios y el MEF en el marco del seguimiento del decreto Golden Power tuvo como objetivo aclarar el impacto de las exigencias del gobierno. Y acabamos con Equinor, y es que Equinor y Polenergia han tomado la decisión final de inversión en los parques eólicos marinos Baltic 2 y Baltic 3, que se desarrollarán en la zona económica exclusiva de Polonia en el mar Báltico. 9:12, esto es Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Mi casa, ¿me reciben? Este año no vuelvo solo. Buscamos una buena inversión inmobiliaria. Incluso ellos saben dónde encontrar su mejor inversión. Vengas de donde vengas, tu casa está encima. Del 21 al 24 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
Inversión y finanzas en tus manos. Pablo García de Ibacons Alfa Value, buenos días de nuevo. Hola Pablo, buenos días de nuevo. Vamos a analizar con Pablo lo que está pasando en el mercado, las tendencias, el tono y algunos valores y movimientos que nos están llamando la atención. Estaba pensando en Indra, que está en máximos, pero estoy pensando también, por ejemplo, en United Health. ¿Sabía usted que desde máximos acumula una pérdida del 50%? Bueno, la empresa está siendo investigada por un presunto fraude en ciertos servicios. Se ha visto además dañada por un ciberataque cuyo coste alcanza los 2.900 millones de dólares. Queremos detenernos en estos valores, pero queremos también ocuparnos del tono del mercado, del sentimiento. Contaba hace unos minutos Pablo que hay exceso de complacencia, que el mercado está muy optimista, y es que estamos viendo que sobre todo Estados Unidos ha recuperado desde los mínimos del año de forma rápida, brutal, una recuperación muy abultada en tecnología, y bueno, y Europa sigue sin freno. Pablo, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, ¿hay exceso de complacencia en el mercado? ¿Tú sientes vértigo ahora mismo? Lo hay, y yo sí siento vértigo. Siempre que pienso en Trump me pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo en una semana. Aquí estamos calentando motores, que tenemos el Gran Premio este fin de semana en Mónaco, y todo está muy acelerado, ¿no? Es como el Gran Premio, es decir, vamos con acelerones muy rápidos, con frenazos en la curva, y la verdad es que hay mucha complacencia, como tú comentabas. Los índices de Fear and Greed, los índices de confianza, así lo están demostrando. Y aunque es cierto que la micro ha ido mejorando, como comentábamos en la entradilla, con esas mejoras paulatinas de resultados, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, bueno, es que las expectativas a futuro, o sea, todavía seguimos teniendo los aranceles en máximos, a pesar de que no esas locuras de 145%, pero 30% para China, 10% el recíproco para Estados Unidos. La verdad es que preocupa, e insisto, el mercado se ha quedado con el escenario más optimista. Dentro del mercado, ¿ves que el dinero, hay rotación de los sectores más castigados que el dinero está acudiendo, por ejemplo, a la tecnología, que ha sido lo más castigado desde que llegó Trump al poder? ¿Ves esa rotación? Ha habido dos rotaciones muy rápidas, y eso es lo que parte un poquito las piernas a muchos inversores finales. Es decir, bueno, y sobre todo que estamos viendo mucho más inversor retail. Es curioso en todos los scores que estamos viendo en distintas casas de trading. Pero sobre todo hemos visto una rotación muy fuerte ese 9 de abril fatídico, con esa guerra arancelaria en el pico. Vimos una masiva venta de activos de riesgo, y vimos esos defensivos protegidos, sin duda, por los aranceles, como fueron utilities, telecoms, ¿no?, entre otras. Y ahora, sin embargo, lo que hemos visto las últimas 4 semanas, es una entrada paulatina en activos, digamos, más de riesgo. Hemos visto una entrada en tecnología de una forma extraordinaria. La semana pasada los semiconductores subieron más de un 9%. Tuvimos una semana muy potente. Así que, bueno, sí, esa rotación se ha producido, y ahora estamos todos a la espera, ¿no? Y como comentabas en la entradilla, la mayoría de las casas, 20 casas que hemos analizado en Ibacons Alfa Value, tan solo dan un upside, un potencial de subida en el stock 600 europeo del 1%, y eso obviamente pues implica un riesgo en el corto plazo. Más allá de las tendencias generales, valores concretos, por ejemplo, un Indra está en zona de máximos históricos. ¿Qué lo está empujando y cómo lo ves a corto plazo? Bueno, los movimientos de adquisiciones y ventas son muy importantes, ¿no? Hemos hablado de Santa Bárbara Sistemas, de Iveco Defense Vehicles, de IDV, que están intentando pujar, e incluso, bueno, las operaciones de posible fusión con EME, precisamente por la llegada del nuevo presidente, ¿no? O sea que ha habido movimientos y también, pues, obviamente, ese incremento en gasto de defensa, ¿no? De hecho, Indra ha sido seleccionada por la Fuerza Aérea de Brasil, ¿no?, para realizar una modernización integral del sistema de comunicaciones. Es que estamos viendo que, desgraciadamente, como siempre digo, el incremento en gasto de defensa va a beneficiar, e Indra ha sido claramente soportada por el gobierno para que esté como digamos, adalid de lo que es el sector de defensa español. Oye, también contábamos esta mañana que Iberdrola se estaba replanteando vender la mitad de sus renovables en Estados Unidos y que al parecer no encuentra comprador. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la estrategia de Iberdrola?
Bueno, Sánchez Galán es un señor muy pragmático y obviamente el tema de las energías renovables no casa mucho con el señor Trump, que no nos vamos a engañar. Entonces, hablamos de una filial que está valorada en 5.000 millones de euros, con 28 gigavatios de capacidad. Es decir, es una venta muy importante. Todo lo que huele a renovables en Estados Unidos, pues ahora, o por lo menos para los próximos 4 años, pues no van a hacerlo especialmente bien porque no van a estar soportadas por el gobierno republicano. Así que, bueno, lo está intentando vender con esa rotación de activos que suele hacer especialmente bien Iberdrola, pero en este caso lo va a tener un poquito más complicado. Uh-huh. Y luego en Europa, ¿has visto resultados de Vodafone? ¿Te ha dado tiempo a mirarlos? Uh-huh. Sí, claro que sí. En el diario de mercado los ponemos todos los días. La verdad es que los resultados de Vodafone, a ver, de hecho esta mañana caía un 1 y pico %, ahora está recuperando, subiendo un 0,3%. A mí no me ha parecido malos, es decir, las ventas orgánicas de servicios crecen un 5,4% year on year, se esperaba 4,19%, pero, por supuesto, Alemania ha mojado, ¿no? Porque las ventas en el segundo semestre caen un 6,5%, ya habían caído en el primer semestre fiscal un 4,5%, y fíjate los recortes del 16% a nivel EBITDA del segundo semestre, ¿no? O sea que Alemania claramente ha sido lo peor. Es verdad que en Reino Unido lo han hecho un poquito mejor de lo previsto, la venta de servicios 3,1% arriba, España un poquito por debajo dentro de Europa, África bien, Turquía bastante bien, y en su conjunto hay muchos ajustes, ¿no? Con las ventas que se han producido en Vodafone hay ajustes en el balance, de ahí esas pérdidas que ha dado la compañía, ¿no? Que son sobre todo esos efectos contables. La deuda queda un poquitín por debajo, 22,4 billones euros, porque destacamos que Vodafone publica en euros y no en libras, y ha lanzado un nuevo programa de recompra de acciones propias de 2.000 millones de euros. Va a empezar con 500 millones, con lo cual para mí, y las guías que ha dado de EBITDA después de los leasing y también de ventas están bastante en línea, con lo cual nos sorprendió que empezara con caída. Bueno, ahora lo tenemos con ligeras subidas del 0,36%, pero en su conjunto resultados bastante razonables. ¿Qué más destacas hoy en Diario de Mercados? Bueno, hoy tenemos a Swiss Life también. La verdad es que el sector asegurador, que nos había funcionado muy bien, el sector bancario ha sido espectacular. Los márgenes de intermediación, los ROEs, la solvencia y, por supuesto, también la escasez de mora. Pero el sector asegurador hemos visto, sobre todo los reaseguros, Munich Re, Hannover Re, empezaron a flojear un poquito. Y es verdad que las cifras de Swiss Life quedan un poquitín por debajo de las expectativas, a pesar del crecimiento de las primas del 6% a tipo de cambio constante. No esperábamos un poquito más, también incluso en la parte de gestión de activos, ¿no? A pesar de que el CEO decía que todo va bien y que esto, pues, bueno, incluso con recompras de acciones. Pero bueno, es verdad que por poner una pica en Flandes, el sector asegurador no ha dado unos resultados tan espectaculares dentro del sector financiero en su conjunto como sí lo han hecho los bancos. Oye, dos cositas más. Uno, United Health, que ya me lío. United Health, la mayor aseguradora del mundo. He visto que desde máximos ha caído un 50% y está siendo investigada por un presunto fraude en ciertos servicios. ¿Es por esto la caída o hay algo más? Sí, no, es por eso, y de hecho salía el CEO y The Wall Street Journal ha sido muy insistente con esto, y el problema, Susana, siempre con este tipo de noticias es que lo que algunos se molestan siempre, pero los analistas nos vemos un poco, digamos, desubicados, porque claro, tú no puedes encontrar en las cifras auditadas, tú te fías de las cifras auditadas, haces tus expectativas, pero te fías de lo que te publican. Si hay un fraude detrás, como fue en su momento pues los problemas con Lehman, con Walcott, etcétera, es muy complicado para nosotros para valorar, o como ha pasado incluso con los problemas de Grifols, ¿no? Así que, bueno, esas caídas del 50% son absolutamente brutales y arrastraba a todo el sector, porque claro, cuando alguien hace algo mal, presuntamente, el resto pues mira y pensando que el resto va a ser igual de malo, ¿no? No tiene por qué. Pero estamos un poco a la expectativa que conozcamos un poco ese fraude posible en el Medicare por parte de United Health. Oye, y para terminar, hoy a las 11 de la mañana voy a tener el espacio Desayunos Capital como entrevista a Amadeus, una de las grandes cotizadas en España, pero es una empresa a nivel global. Es una empresa que no tiene aeropuertos, no tiene aviones, pero permite que todos viajemos. Un par de ideas para Amadeus.
de Amadeus, bueno, a nosotros nos encanta. El único problemita que tiene Amadeus, ¿cuál es? Pues que lo ha hecho muy bien y que por valoración se nos escapa y le damos un potencial del en torno al 3%, pero tiene lo que nosotros llamamos nuestro scoring en Ibercon Salvadorio del Fundamental Strength o fortaleza fundamental de 8/10, de las mejores de toda Europa. Una compañía pionera en el software para el sector turístico y que lo hace especialmente bien, que los resultados han sido extraordinarios y que el futuro es prometedor. Lo único, pues eso, que se paga ya en torno a 24 veces los beneficios y eso pues nos da un poquito más de miedo de altura. Pero es la típica compañía que si los mercados se ponen nerviosos hay que comprarla, porque hay que comprar calidad cuando el mercado se pone temeroso, como ahora estamos pues calentando motores, como decíamos, y apretando el acelerador. Es mejor ser prudentes con Amadeus, pero insisto, en caídas compraríamos de nuevo esta gran compañía española. Muy bien, pues Pablo García de Ibercon Salvavalio, gracias, un placer como siempre, cuídate y ya por el martes. Buen día, adiós. Adiós. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una bandeja de tomates en rama de Huertas Españolas por solo 2,99 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Bueno, aquí estamos, en pleno consultorio de bolsa, 9:28. Javier Alfayate, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenos días, Susana. Pues muy bien. Sí. Sí. Hoy sale el sol y eso siempre alegra. Oye, el mercado, 5.433 en el Eurostock 50. IBEX 35, 14.213. Yo me asomo y tengo que tomar aliento. Un poquito de vértigo que tengo. No sé si tú también. Sí, ahí sí que sale el sol también, ¿no? Bueno, lleva el sol mucho tiempo. Lleva ya, y en el IBEX ya nos torra un poco. Claro. A ver, sí, es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos índices que son más fuertes incluso que el SP500, ¿no? Pero al final no hay que olvidar que el SP500, el índice americano, ¿no? Pues es uno de los que más relevantes son y más de cerca, ¿no? Hay que seguir. Y es verdad que el SP ha tenido ahí, le está costando esa zona de los 6.000, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que poco a poco, pues efectivamente las nubes, ¿no? Se han ido despejando, sobre todo con el tema de los aranceles, ¿no? Que parece que al final todo tiene solución. Negociando mucho, pero todo tiene solución, al fin y al cabo. A nadie le interesa una guerra comercial, eso ya lo sabemos. Entonces, pues mira, Europa lo que ha ocurrido es que, pues se le ha afectado poquito, ¿no? Todo esto
mirando los gráficos, ¿no? Porque al final es un poco, no deja de ser la representación, ¿no? Un poco de la economía real, ¿no? Las bolsas. Entonces, bueno, nosotros nos vamos al IBEX 35, 14.200, impresionante. Hace nada estábamos en 12.000, ¿no? Y bueno, pues sigue esa marcha alcista, ¿no? Y nada, lo único que tenemos que hacer es, oye, pues sentarnos y disfrutar si tenemos, posiciones alcistas. Lógicamente hay que buscar esa fortaleza, aunque el índice, el IBEX 35 es muy fuerte. Claro, en cuanto suben los bancos y las eléctricas, pues ya lo tenemos, el pack completo. Uh-huh. Pero bueno, oye, pues eso de vez en cuando, por ciclo, ¿no?, económico, también se favorece. Entonces, nada, pues podemos ir tanto por índice, es decir, buscar ETFs que repliquen al IBEX, al DAX, al Eurostoxx, ¿no?, que los hay, en euros, en dólares, es decir, al fin y al cabo, bueno, hay muchas maneras, ¿no?, de aprovechar, ¿no?, esa tendencia alcista que por ahora, como digo, técnicamente impecable, y ves 12.900 es el punto que no debería de perder, fíjate, estamos muy por encima. Y yo creo que ahora, claro, dado que, bueno, pues viene, digamos, pinta bien, ¿no?, en Europa, yo creo que Estados Unidos, hombre, muy mal lo tendría que hacer para que no siguiera un poco pues esta estela, ¿no? Pero vamos a mirar, a ver, el punto de soporte 5.750 es en el S&P 500. El primer objetivo, que yo creo que sí que lo hará, porque a fin de cuentas, ¿no?, parece que tiene ahora un poquito más de inercia, 6.120, la resistencia del S&P 500. Pero como digo, ahora hay que estar expuesto, hay que tener una cartera expuesta por lo menos un 65-70%, o sea, ya empieza a ser una exposición relativamente alta, pero porque técnicamente parece, ¿no?, que el impulso se reanuda. Esto también quiero poner un poco el contrapunto, ¿no? No va a ser subir siempre, ojo, con esto ya empezamos a entrar en niveles, por ejemplo, ratio put-call, que son las opciones de compra y venta, pues ya empezamos a ver cierto sobreoptimismo, ¿vale? Euforia, podríamos llamarlo así. Entonces, bueno, esto en el corto plazo puede tener, lógicamente, como digo, ¿no?, pues un movimiento de correctivo, de apoyo, como lo queramos llamar, pero técnicamente, por amplitud de mercado, los índices siguen estando apoyados por la mayoría de componentes. Por lo tanto, yo iría mirando para arriba más que para abajo en los índices. Vale. O sea, ¿mejor índices que valores concretos? Bueno, es que un índice es muy fácil, Susana. Al final un índice tiene mucha menos volatilidad, ¿no?, que un sector o que una acción, porque en una acción, ya sabes, pues al final resultados, el medicamento no sé qué, ha obtenido un resultado que no le ha gustado al mercado y entonces, ¿no?, al final un índice es una composición de muchos de estos valores. Por tanto, es como comprar una cesta. Es verdad que en esa cesta te van a meter también alguna manzana, pues bueno, que no está muy allá, pero en general, si no queremos complicarnos y queremos obtener, digamos, al final un resultado con menor volatilidad, hombre, siempre es mejor ir a sectores o ir a índice, ¿vale? Lo que pasa es que esto, como todo, es decir, depende de cómo el inversor, ¿no?, pues al fin y al cabo, pues es rentabilidad, riesgo. ¿Qué riesgo quiere el inversor? Pues si quiere poco riesgo, tiene que diversificar mucho e irse a componentes que tengan una volatilidad intrínseca baja, y eso pues son los índices. ¿Que queremos más marcha? Pues nos vamos a las acciones. Ahí sí que tienes toda la marcha que quieras, Susana. Bueno, vamos con la marcha. Venga, vamos. ¿Te parece? Sí, hombre. Vamos, pues con el primero de los oyentes. Buenos días, Álvaro desde Cantabria. Mi pregunta para el analista sería, ¿cómo vería una entrada en Big Bear? Venga, muchas gracias, un saludo. Hombre, el clásico. No hay consultorio que se precie sin Big Bear. Bueno, pues vamos a ver. El problema de Big Bear, vamos a ver, tiene que pasar para mí el 387, 388, que es por donde pasa esa media 30 semanas que ahora está neutral. Parece que está un poco consolidando, consumiendo tiempo. Claro, el máximo anual está muy lejano, porque era, claro, cuando cotizaba la zona de los 9, fíjate, y estamos en 372, tiene una corrección brutal, ¿no? Yo dentro de la tecnología a lo mejor me iría más a software, no sé, a semiconductores, Nvidia, Broadcom, todos estos, ¿vale? Ya puestos a elegir, ¿no? Algo pues quizás con menos volatilidad, ¿no? Pero es que Big Bear, es que, claro, efectivamente, es que te puede hacer un por 2, te puede hacer un menos 40. Para mí es demasiado volátil, ¿vale? Pero bueno, oye, por encima de 390 me va a gustar más, como digo, que no pierda pues otra vez esa zona, mira, el mínimo de esta semana, ¿vale? Vamos a ver dónde está, 344.
no lo pierda. Pero es que fíjate, hablamos de márgenes de 15-20%, que bueno, yo ahí ya cada uno que lo opere como quiera, como guste, pero para mí me parece, insisto, demasiado riesgo. Vale. Tenemos otra nota de audio, que me trabo. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle por Indra. ¿Qué nivel debería superar para que daría una señal de entrada? Y si fuese así, ¿con qué objetivos más importantes? Nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Indra espectacular, claro. Vamos a ver, cuando los valores suben libres es difícil dar un objetivo. Es que aquí todo el mundo gana y es difícil ver realmente venta, ¿no? Por ahora, ¿no? A no ser que sea alguna noticia o algo así, ¿no? Relevante, pero en principio, cuando estamos más tranquilos, ¿no? Digamos, de noticias y todo esto, pues al final los valores que hacen pues siguen su tendencia. Entonces, esta tendencia en Indra es alcista, tiene un 25% ya de riesgo de distancia con respecto a su media, es demasiado riesgo para comprar, pero para mantener sí me parece muy interesante. Claro, Indra pues va a seguir, yo creo, va a seguir favoreciendo pues precisamente, ¿no? esa combinación, ¿no? entre tecnología y defensa. Le está viniendo muy bien y creo que le va a seguir yendo bien. Entonces, bueno, mantener, si estamos fuera, yo insisto, a lo mejor buscaría precios más cercanos en los 30 euros, ¿vale? Con un stop en los 24, que fíjate, es que queda a un 20%, ¿no? Pero ahora yo creo que ya va muy rápido, ¿vale? Entonces, a lo mejor una alternativa española, pues mira, voy a decir Amper, no sé, Amper es de los que, bueno, no hace mucho ruido, pero está relativamente cerca de zona de máximos anuales, 0,1568, hasta en 0,15, ¿vale? Pues a lo mejor Amper, que tiene un riesgo del 8%, a lo mejor es quizás interesante, pero como digo, por buscar algo del mismo sector, ¿vale? Pero Indra yo creo que hay que esperarlo un poco. Si estamos fuera, estamos dentro, mantener. Vale. 915331851, nos siguen mandando notas de voz. Buenos días, soy Fernando. Tengo el Endor con un 20% de ganancias. Mi pregunta es la siguiente: si sería conveniente vender ahora, antes del dividendo, si puede seguir todavía subiendo más de lo que está. Esa sería mi pregunta, a ver qué me recomienda el analista. También me gustaría que me recomendara 2 o 3 valores para invertir en estos momentos, o si es mejor esperar en liquidez hasta que haya alguna corrección, lo que el analista me aconseje. Muchas gracias y muy buen día. A ver, Alfayate, ¿qué dices? Vale, vamos primero con el Endor y luego con mi quiniela. El Endor dicen que es una joyita. El Endor, bueno, a ver, lo que nos digan, al final, vete al gráfico, que es el que yo creo que no miente, ¿vale? Entonces, joyita, pues mira, está aproximándose a esa zona de máximas anuales. Aquí tengo un gap que probablemente sea por algo de resultados, o no, si no resultados son o dividendo, ¿vale? Yo no modifico el gráfico por el dividendo, ¿vale? Entonces, efectivamente, bueno, pues puede ser, bueno, es una manera, ¿no? Al final de representar el gráfico como otra, pero eso no quita bien que sea un valor alcista, fuerte y que está cerquita de máximas anuales. ¿Qué hacemos con esos valores? Los mantenemos. Cuando me pregunta, claro, es que no sé si vender, cuando ha preguntado también por qué 2-3 valores, claro, igual piensa vender para irse a otro. ¿Por qué? Vamos a irnos de valores que funcionan. A ver, yo le diría, dentro del mismo sector, pues tenemos ACS, que ha funcionado espectacular. Tenemos, pues bueno, Ferrovial también, BAM-N, que es una holandesa, ¿no? Que también pues lo ha hecho muy bien. Vinci, la francesa. Estoy comentando simplemente constructoras que realmente, bueno, quizás sean alternativas y quizás vayan a funcionar un poquito mejor que el Endor, pero yo es que el Endor, como digo, yo lo mantendría, no. Y luego, si quieres, comentamos 2-3 valores o como quieras ahora o luego. No, 2-3 valores. Sí. Dime, mójate. Venga. Vamos. Como nos gusta, ¿no? Todavía no es época de piscinas, Susana, pero. Bueno, no algunas han abierto ya, ¿eh? Sí, pues venga, vamos entonces. No queda nada. Venga, pues mira, AENA, por ejemplo, ¿vamos? El clásico. Sí. Mira, hablábamos antes. Al final, proveedores, ¿no? A viajes, yo creo que lo hacen bien, especialmente en verano, fíjate. Pues Amadeus también podría ser una alternativa, pero AENA me gusta especialmente, sube libre, poquito a poquito, como la trilha baja, ¿no? Este es para, una carrera de fondo, ¿no? Y terminar, yo creo que bien la carrera, o sea que por ahí tenemos una. Iberdrola, por supuesto,
Es que son también clásicos que nunca decepcionan. Algo bueno tiene que tener, que no para. Incluso cuando bajaba, me acuerdo, el IBEX, Iberdrola era una de las fuertes, es que bajaba menos, pues nada, oye, esto también estupendo. Y bueno, y luego pues venga, una tercera, quizás Gestamp, ¿vale? Que también, pues oye, pequeñita, pero matona. Yo creo que ya se va acercando esa zona de máximos otra vez, 2,97, 2,98. Pues bueno, si esto ya es una alternativa ya, pues bueno, más pequeñita, pues si hablábamos, ¿no?, de este riesgo, ¿no?, de este picante, ¿no?, que de vez en cuando pues nos gusta meter en cartera, pues a lo mejor yo me fijaba también en Gestamp. O sea, yo le diría estas tres y luego ya, pues, ya que tome la decisión que estime oportuna, claro. Muy bien, ¿tenemos uno más? Vamos. Buenos días. Le quería preguntar al analista sobre Nvidia. Las tengo con ganancias de un 5% y quería saber si tengo que mantener y hasta cuándo. A ver qué piensa el analista. Y también sobre Songhon. El ticket es SOUN. Estas las tengo con un poco de pérdida. Las compré en 12. Pues muchas gracias, buenos días. Muy bien, primero Nvidia. Vale, Nvidia está por encima de 123, que es el punto donde pasa esa media y no debería de volver a perder, ¿vale? Entonces yo le diría ese stop. Claro, a lo mejor es por donde ha comprado. Entonces, claro, igual me va a decir, joder, pues es que si lo vendo a ese precio, igual pierdo dinero, ¿no? Me quedo como estaba. Claro, pero es un valor que por ahora está recuperando, yo creo que lo está haciendo bien. Creo que se va a ir incluso a la zona de máximos 147, ¿vale? Pero yo prefiero Broadcom, han dicho antes, AVG o Avago, ¿vale? Bueno, simplemente porque para mí creo que tiene un mejor aspecto, ¿vale?, que Nvidia, pero vale, estamos hablando de, como digo, de Nvidia. ¿Mantengo o no? Sí, por ahora sí, por encima de 123, ¿vale? Esa sería un poco, bueno, mi visión al final. Prefiero otra, pero vale, podríamos mantener. Y Songhon, venga, aquí la tengo. Yo esta a lo mejor sí la liquidaba. Fíjate, ayer bajó un 8%, por debajo de 11 no me gusta, ¿vale? Es decir, tiene que pasar ese 11-11-10, porque si no, pues probablemente sí que le habíamos consumido un poquito más de tiempo. ¿Vale? Yo creo que le falta tiempo y algo de profundidad, ¿no?, en ese desarrollo que, bueno, por ahora es alcista, son máximos y mínimos crecientes, pero ahora está en ese proceso de corrección, ¿vale? Y yo creo que el objetivo del rebote era los 11, vale, así que yo ahí lo vendería. Vale. ¿Voy con el siguiente? Claro. Vamos, José, ¿no? José le tenemos. Buenos días, José. Sí, buenos días. ¿De dónde Aquí llama? Estoy, Susana. De Zaragoza, Susana. De Zaragoza. Muy bien. ¿Qué tiempo tienen ustedes por allí? Pues la verdad es que hoy un día bastante soleado, aunque amenaza con nuestro cierzo que limpia, pero también molesta. Bueno, ¿y en su cartera el tiempo cómo es? Bueno, no está mal, hay alguna tormenta, pero en general digamos que soleado. Bueno. Y dígame. para que siga siendo soleado, Claro. le quería consultar al señor Alfayate si estaba pensando comprar algo y dentro del IBEX, Vale. Y había pensado en Logista y dos grupos, o sea, dos compañías del tema automoción, que no sé si es lo mejor, pero bueno, como los precios y los PERs parece que no están mal, CIE Automotive o Gestamp. Claro. Siempre digo no en todas. A ver cuál era su opinión, o si ya llegó tarde y está todo demasiado alto y es mejor esperar otro momento. Gracias, muy amable. Eso sería un poco. Gracias a ustedes, buenos días. Bien. Vale, pues, bueno, he comentado Gestamp, ¿no?, hace nada como una posible idea, por lo tanto, cuando me preguntan, ¿no?, CIE o Gestamp, pues Gestamp, ¿vale? CIE, bueno, a ver, por encima de 23,70 empieza a construir lo que puede ser un suelo, no lo sé, pero Gestamp, yo creo que el proceso, el desarrollo, está más avanzado. Cuando digo proceso me refiero a ese suelo, ¿no? Entonces, Gestamp claramente. Logista, a ver, estaba mirando antes. Yo es que lo que he comentado antes, a ver, no está mal, por encima de 28,90, pero yo prefiero a AENA, proveedor, o Amadeus, proveedor bueno, aerolíneas o incluso transporte aéreo también, claro. ¿Vale? Entonces, le tengo que decir que en vez de Logista, insisto, que tampoco me parece... La gente cuando le doy una alternativa piensa que a lo mejor es que la otra está mal, no. O sea, Logista no está mal, ¿vale? Pero es que AENA ya sube libre. O sea, es decir, aquí no hay resistencias. Ahora bien, también es verdad que es un valor, pues eso, más tranquilito, que va poco a poco, que no podemos esperar que suban 10% en un mes, ¿no? Pero, bueno, yo simplemente le doy otra alternativa, ¿vale? Y Logista,
Si insiste en que, bueno, pues le parece bien, pues mire, le digo el mínimo de esta semana, 28,60, 62, pues que no lo pierda. Es decir, ahí es por donde podríamos colocar esto en caso de entrar en logista, ¿vale? Vale. Mira, a través del canal de YouTube tengo varios. Mira, Alfonso, buenos días, Grifols. Acción débil, pero parece que quiere reaccionar. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, acción débil, pero es verdad que 8,89 es el punto que debería superar para ya intentar girar un poquito esa tendencia que ya aburre, ¿no? Aburre porque es que llevamos con el ping-pong entre 7,50 y 11. Y es que llevamos así, pues fíjate, Susana, desde marzo del año pasado. Entonces, bueno, yo lo veo más, Grifols, quizás, pues eso, para jugar a ese ping-pong, pues comprarle en zona de mínimos, ¿no? En zona de 7,80 e intentar venderlo por los 10,50, 10,60, pero yo no hago ese tipo de operativa, ¿vale? Porque es de muy corto plazo, ¿vale? Pero más en el largo plazo, ¿no? Que quizás a lo mejor es lo que le interesa. Bueno, no debe perder 8,89, 8,90, ¿vale? Que ese es el punto en el que, bueno, pues ahora parece, ¿no? Que intenta otra vez la media y irse para arriba, pero es que tiene un muro, esa zona de los 11, es que tiene un muro ahí, que no sé, no... Yo prefiero Fresenius o Medicover, la sueca, ¿vale? Vamos a poner Fresenius, por ejemplo, vale. FRE de ticker, ¿vale? Que, bueno, son proveedores también de salud, no son más biotech como puede ser Grifols, pero bueno, dentro del sector, si no queremos irnos, pues eso, yo sí optaría por valores que sí que tienen una tendencia alcista, ¿no? Que los máximos y los mínimos son hacia arriba, y no como Grifols, que es el ping-pong que no termina de salir, ¿vale? Oye, cuando salga Grifols de los 11, cuidado, ¿vale? Ahí a lo mejor nos volvemos a fijar, pero es que tiene mucho todavía que consumir de tiempo, ¿vale? Vale. Mira, otra a través del canal de YouTube, Marswell, dice Allianz y Tubacex. Allianz y Tubacex, ¿cómo ves a estos dos? Vale, pues vamos. Muy bien. Venga, Allianz, los seguros, ahora estamos ahí en ese proceso correctivo, claro, llevábamos también una subida impresionante, pues Allianz está en ese proceso en el que, bueno, si se acerca a 335, 340, puede ser interesante, ¿vale? Por si esa tendencia continuase, que sería lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuándo compramos los valores? Pues o cuando se fugan, ¿no? Por encima de sus resistencias, o cuando apoyan en una... pues en un soporte o en una media, ¿no? Que nosotros vigilemos, ¿no? Entonces, en este caso, 335 es donde pasa esa media de 30 semanas. Yo le colocaría un stop del 6%, 6,5%, no mucho más. Y ahí, pues bueno, veríamos, ¿no? Por lo tanto, Allianz sí me parece más para esperar, y Tubacex, para esperar me refiero, pues eso, a ese punto, ¿no? Quizás ideal de entrada. Y bueno, Tubacex, como quizás ThyssenKrupp o Kloeckner, que son a mí los que me gustan, ¿no? En esta semana, que sí que me han dado, ¿no? Una señal más clara, pero bueno, Tubacex por encima de 3,73, ok, es por donde pasa esa media que ahora es alcista, ¿vale? Lleva siendo así unas cuantas semanas, pues nada, yo creo que lo puede mantener siempre y cuando respete ese 3,73, ¿vale? Es que es importante, porque si vuelve otra vez a las andadas, ya los máximos y los mínimos no van a ser crecientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues mantener por ahora y a ver qué pasa. Muy bien, vamos ahora con Eric, buenos días. Hola, buenos días. Mira, llamo desde aquí de Barcelona y quizá la pregunta no es muy adecuada, pero hace tiempo que os estoy escuchando y no hay manera de que pueda algún colaborador explicarnos qué pasa con esas acciones que han desaparecido del mercado, como Abengoa, como Coemac. Ya. No sé si es adecuada la pregunta para nuestro colaborador. Sí, vale. Pero me encuentro que llevo tiempo escuchando, nadie se queja. Ajá. Tengo Abengoa, tengo una colección de esto. El banco no sabe nada, ni te informa, ni te indica nada. Claro. Y encima el problema que tengo es que no puedo justificarlo como una pérdida fiscal. Claro. Entonces no sé qué se puede hacer. Tengo un amigo que la Abengoa, los warrants, que tenía como warrants o que tenía como acciones B, les ha desaparecido del banco, pero no le han dado información. Pero en mi caso, por ejemplo, aún las tengo en cartera. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Porque encima me han dicho que no puedo ni cambiar de banco porque nadie quiere asumir unas acciones que no cotizan. Gracias, estupendo, gracias. Intentamos ayudarle. Gracias. Claro, a veces pasa, Susana, ¿no? Que cuando, pues bueno, son empresas que dejan de cotizar porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, cuando se excluyen de bolsa, claro, no puedes comprar ni vender. Entonces es un problema, efectivamente.
¿Qué hacer con eso? Bueno, en primer lugar, si sabemos que las van a excluir de bolsa, pues lo que hay que hacer es, en ese proceso, ¿no?, voluntario de pues que te dan otro tipo de acciones, no hay un canje, hay bueno, pues ese es digamos la parte más benigna en la que pues efectivamente tú aceptas esto, cambias una acción por otra, ¿no?, pues porque es absorbida, porque en fin, luego hay diferentes casuísticas, ¿no? Pues ya está, aceptas y listo. Que claro, que la situación de Abengoa pues en su momento, hace ya años, ¿no?, pues no era buena y me da tiempo a salirme y ya está, pues claro, pero no tenemos la máquina del tiempo. Entonces yo solo lo comprendo, lo entiendo. Entonces, si no hemos tenido ocasión, porque me suspendieron la cotización y ya no se supo más, pues ahí poco podemos hacer. Y efectivamente, además el problema es que, claro, esto como lo declaras como pérdida, ¿no? Si realmente nadie te las ha comprado, nadie te las ha canjeado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo pongo a cero? No, porque fiscalmente eso no es aceptable, ¿no? Hasta que no haya una disolución formal, ¿no? Todo esto, ¿no? Que al final te dicen, bueno, pues mira, tus acciones valen 0,00, lo que sea, ¿no? Después de todos los acreedores y todo esto, pues bueno, lamentablemente es un tema, pues sí, es espinoso, pero siempre hay que intentar evitar, siempre, en la medida de nuestras posibilidades, claro. Si de la noche a la mañana pues te las excluyen, ya no se negocian, pues ostras, pues ahí te han pillado. Nota de audio, vamos con la siguiente. Muy buenos días, me gustaría preguntar a don Javier por 3 valores. Vamos a ver. 2 británicos, Cranswick e Imperial Brands. Los tengo en cartera recientemente, aprovechando sus descensos. Y por otro lado, un valor que tengo de hace tiempo, pero que tuvo un bajón importante el otro día, que es EVS Broadcast, la belga. Sé que son valores que conoce bien. Y nada, felicidades por el programa y felicidades para don Javier. Bueno, gracias. Pues nada, ahí lo tienes. Bueno, Cranswick muy bien, un Food Producers que efectivamente lo conocemos, fue uno de los que, bueno, pues nos dio una señal de entrada por fortaleza, sobre todo, es como digo, es un valor defensivo, ¿no? De eso es que, bueno, como Imperial Brands, que también he visto por aquí que ha preguntado, mantener claramente, es decir, oye, pues está muy cerquita de máximos, fuerte, si pierde 5.000 peniques, pues a lo mejor ya hay que valorar, ¿no? Pero por ahora yo creo que es un valor que efectivamente pues tendríamos en cartera. IMB, Imperial Brands, lo mismo. Lo que pasa es que fíjate, ha dado una oportunidad para entrar precisamente en esa zona de apoyo de media, ¿no? O sea que lo que pasa es que en este caso, en Imperial Brands sí que vamos a intentar a ver si volver otra vez a los 3.000 y lo vendemos así más. Esto sería una operación más rápida, ¿no? De intentar comprar el apoyo, vender en zona de resistencias, ¿vale? O sea, sería diferente, ¿no? Cranswick sí que a lo mejor me la quedaba por más largo plazo, Imperial Brand voy buscando el rebote, ¿vale? O sea, bueno, como vemos, pues son diferentes estrategias, ¿vale? Pero en cualquier caso, son las dos para tenerlas. Y EVS, también la conocemos. Yo creo que aquí tenemos que tener paciencia, ¿vale? Yo entiendo, efectivamente, mira, estaba en la zona de los 38 y pico y nos abrió en 35, pues fíjate, un 8-9%, pero la tendencia sigue siendo alcista. Y además este es un Electronic Equipment, si vamos buscando, ¿no?, ese sector, quizás no es tecnología, es construcción, si no recuerdo mal, es de proveedores, ¿no?, debe ser pues aparatos de medida y todo esto. Bueno, es un sector que por ahora pues también muy bien, ¿no?, proveedores a en este caso pues industria o tecnológica o construcción, dependiendo de qué equipos de media sean, pero vamos, por encima de 34,98 puede mantener, yo lo mantendría, ¿vale? Porque es alcista y fuerte, sigue siendo así, ¿vale? Yo no conozco el futuro, si pierde 34,90 aproximadamente, damos un poquito de margen, ¿vale? Pues ya cambiaría a mi parecer, pero por ahora, de los 3 que ha dicho, desde luego me los quedaba los 3, Imperial Brands quizás iba buscando ese rebote, ¿vale? Mira, a través del canal de YouTube están escribiendo algunos oyentes por la pregunta de Abengoa. Ajá. Y dice Rafael, Abengoa se las vende un amigo ante notario por €1 y las puede desgravar como pérdida. Claro. Luis también dice, Abengoa se vende a un particular y así puedes tener la minusvalía, lo mismo. Ahí está. Vamos con una última, la última. Hola, buenos días, felicidades por el programa. Soy Óscar de Barcelona y mi consulta sería para el analista sobre Inditex, precio de salida, si se le ve potencial de subida. Muchas gracias. Vale. Vamos a ver, el problema de Inditex es que todavía sigue siendo bajista y débil,
¿vale? Entonces, precio de salida es ahora 48, 83, 49, por ahí, es por donde está esa resistencia. Claro, nosotros, ese sería el punto de venta. Es verdad que, bueno, si consigue luego, a posteriori, girar la tendencia, irse por encima de 50, tal, hablaríamos de otra cosa y podríamos volver a entrar, ¿vale? Pero cuando me piden un punto de salida y el valor es bajista y débil, es siempre esa zona de media de 30 semanas y es justo en este momento, ¿vale? Yo le puedo decir alguna alternativa como es Next, la inglesa, ¿vale? Que está, pues bueno, va a un ritmo espectacular, ¿vale? Siempre la he comentado, cuando me preguntaban por Inditex, digo, oye, Inditex es un poquito regular, pero mira, tenemos aquí una alternativa, bueno, pues si quiere mirar NXT en mercado inglés, ¿vale? Pero Inditex es para, según mi punto de vista, claro, lógicamente, para venderlo ya porque está en esa media de 30 semanas bajista. Vale. Oye, lo vamos a dejar aquí. Ha sido intenso, ¿no? Muy variadito y nos ha cundido. Estupendo. Como siempre. Oye, pues Alfayate, un placer. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos. Bueno, boletín informativo a la vuelta. Tenemos Foro de la Inversión, Ironía FinTech, nos va a visitar consultorio de fondos. Ojo porque nos va a visitar Mi AAA. Es una plataforma de financiación alternativa con soluciones de capital circulante para empresas. Fundada en el año 2015. 8.500 inversores registrados. 15.700 operaciones financiadas. Entre los clientes, Airbus, Legalitas, Ferrovial, Groupon, Nestlé, Correos, pero también muchas pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar de factoring y confirming y vamos a poner el foco a Mi AAA. A partir de las 11 de la mañana, nuestra invitada es Amadeus, una empresa que permite que todos volemos, pero no tiene ni aviones ni tiene aeropuertos. Le vamos a contar su historia, su negocio, sus números, sus planes de crecimiento, su posición en el mundo. Es española, pero es global y es todo un cañón. Va a estar aquí en Capital Intereconomía a partir de las 11 de la mañana. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/.